Saludos cordiales, señoritas, señores estudiantes. El día de hoy vamos a continuar revisando el tema sistemas de archivos, por lo que la semana anterior ustedes ya revisaron lo referente a la primera parte de los componentes, sería de un archivo en lo referente a la nomenclatura, tomando en cuenta que la nomenclatura es simplemente cómo nosotros vamos a nombrar a los archivos. Por ejemplo, da este nombre Andrea, Bruce, Katy, son nombres de archivos que nosotros podemos eh, identificarlos. Es importante también tomar en cuenta que dentro de algunos sistemas operativos es recomendable que la nomenclatura de los archivos empiecen por caracteres, pueden ser en mayúsculas o minúsculas, y luego números. No se recomienda poner nombres de archivos caracteres especiales, porque en algunos sistemas operativos no les reconoce. Aunque en estos sistemas operativos actuales que ya estamos trabajando de 32 bits o de 64 bits, ya les reconoce hasta, como menciona aquí, 255 caracteres. También se les había solicitado que le pongan esta tabla, la misma que está identificando a la nomenclatura de los archivos, que a la final se compone del nombre del archivo, luego hay un punto de separación y luego la extensión. Esto es la nomenclatura de un archivo. En muchas ocasiones aparentemente no puede tener algún componente, pero internamente está compuesto de estas tres partes. También indicarles que existe una infinidad de archivos que guardan diferentes tipos de información. Por ejemplo, un archivo que tenga la extensión JPG, es decir, que guarda imágenes, no es lo mismo que hablar de un archivo que tenga la extensión TXT, que guarda texto o que guarda información. Luego, cuando nosotros hablamos de estructura de archivos, los archivos pueden presentar tres formas o tres estructuras. La primera que menciona aquí, que es una secuencia de bytes, es decir, es un archivo que almacena caracteres unos a continuación de otros. Otro donde dice secuencia de registros, por ejemplo, como en Excel va guardando la información en filas, ¿sí? Y también organizando en columnas. Y finalmente tenemos a un tipo de archivo o la estructura de archivo tipo árbol, ¿sí? Este es donde va desprendiéndose la información. Por ejemplo, los estudiantes pertenecen a la unidad educativa Mariano Suárez Ventimilla, pero dentro de esta institución se divide en ciclos o subniveles educativos, que sería el bachillerato técnico. Y este bachillerato técnico se subdivide en cursos y estos cursos se dividen en paralelos, ¿sí? Así es como nosotros conocemos cuando se refiere a este tipo de archivos establecidos a manera de árbol. Luego de eso tenemos los tipos de archivos. Entonces existen archivos así como también existen directorios, pero que también se les conoce como archivos. Los archivos guardan información y los directorios también pueden guardar más directorios o también archivos, ¿sí? Luego tenemos que un archivo, ¿sí? Cuando habla, pueden existir archivos que son ejecutables, los que no son modificables, ¿sí? O son archivos o un archivo común y corriente que puede ser editado con algún tipo de programa. Entonces, esas son las diferencias. El acceso a archivos es cuando nosotros o la forma como nosotros podemos accesarnos a los archivos, ¿sí? Las rutas como nosotros podemos visualizar estos archivos. A eso se refiere cuando estamos hablando de el acceso a archivos.
Luego tenemos el otro espacio que tenemos que tener bien en claro, que son los atributos. Todos los archivos manejan atributos. Cada uno está destinado para que resguarde algún o tenga algún tipo de seguridad, ¿sí? Como aquí podemos observar en esta tabla, tenemos, por ejemplo, archivos que son protegidos, archivos que se les pone contraseñas, archivos en donde se le aparece el creador, el propietario, y así un sinnúmero de atributos que se les puede ir incluyendo a cada uno de los archivos. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de operaciones con archivos, es cuando nosotros podemos crearles a los archivos, cuando podemos nosotros eliminar a los archivos, podemos abrirles a los archivos, podemos cerrar a los archivos, les podemos también leer a los archivos, escribir a los archivos o agregar, ¿sí? Agregar información a los archivos, buscar información, visibilizar cuáles son los atributos que tienen esos archivos, configurar o determinar los atributos de los archivos y finalmente renombrarlos. En la práctica, vamos a suponer que estoy aquí en el escritorio, en el sistema operativo Windows. Para crear un archivo de texto, lo que hago es pulsar el botón derecho del mouse, dirigirme a la opción nuevo y luego me voy a ubicar en donde menciona aquí documento de texto. Y aquí le voy a poner un nombre. Entonces yo le pongo a este archivo llamado práctica, ¿sí? ¿Cómo veo las propiedades que se crearon inmediatamente luego de crearlo? Entonces pulso el botón derecho del mouse sobre el archivo, me voy a propiedades y aquí en propiedades yo ya tengo un sinnúmero de información. Por ejemplo, me dice qué tipo de archivo es, con qué documento se va a abrir, cuál es el tamaño del archivo, cuál es el tamaño que está ocupando en el disco, cuándo fue creado, cuándo fue modificado, cuál fue el último día u hora de acceso, ¿sí? Tenemos aquí las diferentes tipos de seguridades, entonces aquí está, como pueden observar, aquí dice que me permite un control total, modificar, leer, lectura, escritura y además otorgarle permisos especiales, ¿sí? Aquí en detalle me indica todas las configuraciones al menos que tiene este tipo de archivo, y en versiones anteriores es cuando yo a este archivo le he creado o le he abierto con documentos de versiones anteriores. En este caso, como no tiene versiones anteriores, por eso me aparece vacío. Ahora miren, si yo este archivo le marco aquí este visto solamente que sea de lectura, si le hago clic aplicar aceptar, me permite ingresar, miren, me ingresé al archivo y también puedo yo aparentemente escribir. Por ejemplo, aquí esto es una práctica, ¿sí? Y como ustedes saben, para grabar, simplemente lo que hago es cerrarle el archivo y me dice, ¿quiere guardar los cambios? Y yo le pongo que sí, en guardar. Y aquí me dice que cuál va a ser el nombre del archivo. Entonces yo le dejo con el mismo nombre, le hago clic en guardar, me dice que ese archivo ya existe, que deseo reemplazarle, le pongo que sí. Y finalmente, miren, me dice que práctica.txt, este archivo es solo de lectura, que intente poniéndole otro nombre. Entonces, como ustedes pueden observar, este archivo ya está protegido, al menos de esta manera. Entonces, si me voy a propiedades y si yo le quito el visto, le hago clic en aplicar y yo le hago clic en aceptar, y allí sí yo puedo escribir. Pongo esto es una práctica. Le hago clic aquí en cerrar, me dice que si desea guardar, le pongo que sí y automáticamente ya se guardó la información. Y si nosotros observamos en propiedades, ya vamos a ver que ya tiene un tamaño, ¿sí? Y además dice que fue creado a las 10:25 y que el último acceso o fue modificado a las 10:28, ¿sí? También yo aquí le puedo poner como archivo oculto, si yo le hago clic aplicar aceptar,
se pone un poco más oscuro. La razón es porque tengo yo configurado a mi sistema operativo para que yo pueda visualizar carpetas y archivos ocultos. Pero si le deseo ocultar totalmente para otros usuarios, me voy a este equipo, me traslado acá a la pestaña Vistas, me voy acá al final donde dice opciones y en donde sale este formulario que dice opciones de carpetas, hago clic en la pestaña ver y ustedes aquí pueden observar que me dice que mostrar archivos y carpetas y unidades ocultas. Si yo le hago clic aquí, le pongo en no mostrar, le pongo aplicar, le pongo aceptar y si reviso, el archivo ya no desapareció. Y no es que desapareció, sino que está oculto, es decir, está aplicado la propiedad, se restringió una propiedad. Y para poderlo visualizar, pues revierto la opción. Entonces me voy aquí a vista, me voy aquí a vista, me voy aquí a opciones, me voy a la pestaña ver y le pongo mostrar archivos y carpetas, ¿sí? Adicional también, como ustedes pueden observar, yo puedo visibilizar la extensión. Entonces, para visibilizar la extensión de los archivos, lo que tiene que ustedes desmarcar esta opción que dice ocultar las extensiones de archivos. Entonces yo le desmarco, ¿sí? Y ya le puse también mostrar archivos y carpetas ocultos, le pongo aplicar, le pongo aceptar y si me regreso acá ya me debe mostrar. Entonces parece que no le apliqué bien esta opción en ver, entonces me voy a ver, como ustedes pueden ver no está activado, donde dice mostrar, le pongo aplicar, le pongo aceptar y allí sí ya puedo yo visualizar este archivo que está oculto. Y para volverle a la normalidad me voy a propiedades y simplemente le quito el visto de archivo oculto, le hago aplicar, aceptar y yo ya puedo visualizar este archivo. También menciona que yo puedo renombrar, miren, entonces aquí le pongo cambiar nombre, entonces le pongo práctica número 1, ¿sí? ¿Qué he hecho yo? Le he renombrado, ¿sí? Lo que dice aquí que yo puedo, a más de escribir, yo puedo agregar información. Entonces aquí le pongo utilizando, ¿sí? El blog de notas. Como ven, lo que estoy es yo agregando más información a mi archivo. Entonces yo le hago clic en guardar, me graba sin ningún inconveniente. ¿Sí? Hemos visto qué propiedades tiene. Aquí podemos ver que ya existe un tamaño, como estaba 0. Y finalmente, si el archivo ya no le deseo utilizar, pulso el botón derecho del mouse y hago clic en eliminar. Entonces, esto es la clase de hoy referente al manejo de archivos.